En un ambiente de alegría pascual nos hemos reunido hoy para celebrar al Señor resucitado, que sigue caminando a nuestro lado y renueva nuestra fe. En medio de la rutina y los desánimos de cada día, Él nos impulsa a vivir como personas nuevas y resucitadas. Él nos invita ahora a su mesa, como hizo con los apóstoles en su aparición junto al lago. A ellos los alimentó con panes y peces, a nosotros nos ofrece su palabra, su cuerpo y su sangre. Aceptemos con gratitud su invitación y su ofrecimiento, y vivamos con gozo y paz nuestra Eucaristía dominical. Iniciemos nuestra celebración. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús resucitado esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Vamos a dejar que en este momento el Señor con su luz ilumine nuestra vida, ilumine nuestra tiniebla. Jesucristo se presenta a sus apóstoles y les indica cómo tienen que caminar. De la misma manera el Señor quiere en esta mañana que nosotros estemos con Él y aprendamos a caminar con Él. En esta Eucaristía vamos a hacer acción de gracias por cumplir 15 años. Débora, Alejandra, Carmona ofrecen sus papás y demás familia. ¿Está por acá Débora? ¿Nos acompaña? ¿Dónde está? No veo. Que me levante la mano. Ah, se está confesando. Le vamos a dar el aplauso después. Vamos a darle, miren qué buen testimonio. Vamos a hacer acción de gracias también por cumpleaños de José Iván Marcía, ofrece la familia. José Iván, ¿está por acá? Muchas felicidades, creo que me equivoqué en su apellido, pero la felicitación cuenta. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro hermano que está cumpliendo años. También hay otro cumpleañero. Vamos a hacer acción de gracias por Moisés Eduardo Peña Caballero. Ofrece su familia. ¿Dónde está Moisés? No vino, pero le vamos a pedir al Señor que donde esté le conceda las bendiciones que estamos pidiendo esta mañana. Vamos a hacer acción de gracias a María Auxiliadora por la salud del niño J. Rafael Pérez Chinchilla. Ofrece la familia. También tenemos 3 presentaciones, lo vamos a hacer en el ofertorio de la niña Alana Fiorella Zavala Guzmán, Génesis Belén y Milagro Belén. Lo vamos a hacer en el momento del ofertorio. Y también vamos a pedir por el eterno descanso de Roberto Edgardo Alfaro Hernández en su 8º día de novenario, ofrece la familia. José Pablo Calles Vázquez en su 23º aniversario ofrece la familia. Iván Alejandro Mance ofrece la familia. Teresa de Jesús Romero Cuellar ofrece su hija. Jesucristo, el Señor de la vida y de la historia, intercede por nosotros y nos reconcilia con Dios Padre. Abramos nuestro corazón al arrepentimiento para celebrar la Santa Eucaristía. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. En un momento de silencio reconocemos nuestros pecados.
yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Liturgia de la Palabra. Las dificultades y oposiciones para dar testimonio del resucitado no se hacen esperar, pero los discípulos tienen una clara cosa, que primero hay que obedecer a Dios y por eso no se puede callar ante una orden humana. Escuchemos. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices por haber padecido aquellos ultrajes en el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Salmo 29 canta la victoria de Cristo y la invitación que hace a su iglesia de alabar y dar gracias a Dios. Respondamos: te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Todos te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Todos te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Todos te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. La visión de Cristo resucitado, del Cordero victorioso, que en el cielo recibe la adoración y alabanza, es una revelación de lo que significa que es Señor de los cielos y tierra. La Iglesia en la tierra participa desde ahora en este canto celeste. Segunda lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono los vivientes y los ancianos, la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor y la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraban en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En la orilla del lago, Jesús resucitado vuelve a reunir a sus discípulos y les recuerda que los ha elegido para que sean pescadores de hombres. Aquí comienza una nueva etapa para los discípulos de Cristo, que tienen que caminar tras los pasos de Pedro. Entonemos el aleluya.
ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hace 2 semanas ya estuvimos proclamando que Cristo ha resucitado entre los muertos. El cirio pascual encendido en la liturgia nos lo recuerda. Poco a poco vamos abandonando en el tiempo la Semana Santa, la Semana Mayor, el momento en el cual nosotros proclamamos nuestra fe en esa Noche Santa.
en la noche de la resurrección. ¿Y qué está pasando con nuestra vida? Bueno, estamos entrando ya en un periodo en el cual para nosotros es completamente normal. El trabajo ya volvió a ser pesado, hay calor en el ambiente, estamos tratando de llevar adelante los proyectos aunque cuesten, y es muy fácil para nosotros olvidar este evento de la resurrección. Por eso, durante todo el tiempo pascual, aproximadamente estas 6-7 semanas que vamos a tener de recorrido pascual, las lecturas nos van a recordar ese momento crucial que ha cambiado la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo. Durante el tiempo pascual vamos a escuchar también en la primera lectura, no una lectura del Antiguo Testamento, sino un pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Ahorita estamos escuchando la gesta de los primeros apóstoles. Más adelante vamos a encontrarnos con nuestro viejo amigo Pablo, que fue el último de los grandes discípulos de Jesús, contado en los Hechos de los Apóstoles. Y en la segunda lectura vamos a escuchar testimonios de Jesucristo glorificado. En este caso, tanto el domingo pasado como este y el siguiente, creo yo, vamos a escuchar las lecturas del Apocalipsis, donde tenemos esas visiones de un Cristo glorificado. Vamos a darle paso a la carta a los Hebreos y todas estas lecturas que nos recuerdan, pues, que nuestra fe está cimentada en Jesucristo. Les cuento esto para que tengamos esa atención de todo lo que está pasando, para que tengamos esa oportunidad de ver cuál es la diferencia entre un tiempo y el otro. El Evangelio, la palabra del día de hoy, la podemos entender desde dos grandes partes. La primera de ellas, una personal, y la segunda de ellas, una eclesial. Y con eclesial también yo me atrevería a decir algo cósmico. En la primera forma de entender el Evangelio, vemos cómo Jesús llama a Pedro. Lo primero que salta a la atención es la aparición casi exclusiva que el Señor hace a Pedro. Más de la mitad del Evangelio se trata de él. Le pregunta por 3 oportunidades si lo quiere. Ya si una persona le pregunta 3 veces si lo quiere, es porque ya lo está poniendo en duda, ¿verdad? En este caso no se trata de duda. En este caso, Jesús está tratando de cimentar tanto la fe en Pedro, que será el primer gran guía de la iglesia, el primer papa que reconocemos, que necesita realmente que en el corazón de Pedro exista una certeza, y ya quede atrás, completamente atrás, aquellas 3 traiciones que escuchamos en la lectura de la Pasión. ¿La recuerdan ustedes? El Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Pedro va a decir que no a Jesús, incluso estando ahí en medio del sufrimiento de Jesús. Pues esos ecos nos llegan a nosotros ahora con Cristo resucitado, y Cristo le da la oportunidad a Pedro para que su fe vuelva a crecer. ¿Y cuál es el centro de la fe? Es Jesucristo. Por eso le pregunta: ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Me amas? Y cada vez que Pedro le responde, Jesús le da una misión: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Después de este examen de conciencia que Jesús le hace a Pedro, viene una de las palabras más significativas del Evangelio: sígueme. Es muy curioso que en todo el Evangelio de Juan nosotros no encontramos a la vocación de Pedro. En los Evangelios sinópticos, en Lucas, en Marcos, en Mateo, sí vemos cómo Jesús llama a Pedro y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del mal no prevalecerán. Pero en Juan no pasa así. En Juan más bien vemos llamados de personas que no son discípulos, y es hasta el final, hasta el evento de la resurrección de Cristo,
cuando Pedro es llamado. Si seguimos en el versículo 20, un versículo después de lo que hemos leído, vamos a escuchar la llamada de Juan. Tú sígueme, le dice Jesús a Juan. Quiere decir entonces que Juan pone el énfasis en que la llamada que el Señor nos hace tiene que pasar en primer lugar por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y de hecho nuestra fe se cimienta desde ahí. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo que ha resucitado, entonces somos llamados por Él. Lo mismo nos pasa a nosotros. Es muy difícil decirle que sí a Jesús, sí a Jesucristo, con todo lo que esto implica, cuando no lo conocemos, cuando no lo amamos. ¿Cuándo es que de repente nosotros decimos, sí, yo quiero estar con el Señor? Después de un retiro, que hemos estado con Él, después de una experiencia fuerte de fe, después de un encuentro, después de una vigilia. Ahí es donde nosotros decimos, sí, quiero seguirte, pero antes ni nos hemos mosqueado por seguirlo. Y ojo, porque esta resurrección es tan potente que nos convierte en testigos. Este Pedro que recibió la llamada, estos discípulos que recibieron la llamada al seguimiento de Cristo, los vemos en la primera lectura dando testimonio. Y un testimonio veraz, un testimonio auténtico, un sí al Señor que se hace manifiesto en la vida cotidiana. Es más, ellos llevaron ese sí hasta las últimas consecuencias. Ya no les importaba morir por Cristo, a tal punto que los golpearon, dice la primera lectura, ¿no? Los mandaron a azotar. Y ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Estos hombres están locos. ¿Cómo van a salir felices de que les acaban de azotar? Es algo contradictorio, ¿verdad? Y luego nos vamos con Pablo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Eso podría parecer incluso egoísmo, ¿eh? Podría parecer incluso una situación humana que no logra comprenderse. Es un testimonio de vida que se lleva hasta las últimas circunstancias. Y ustedes y yo, que hemos recibido el mismo Espíritu Santo por el bautismo, estamos llamados por el Señor a dar este testimonio de vida. Un testimonio de vida que hace que nos tiremos al agua. Ojo con esto. Cuando el discípulo amado le dice a Pedro, ¿es el Señor?, lo primero que Pedro hace es ceñirse la túnica y tirarse al agua. Esa misma agua ingrata que no había dado peces. Esa agua que significa la confusión en el Antiguo Testamento. Esa agua que significa las fuerzas del mal. Pedro es capaz de tirarse al agua porque sabe que lo espera el Señor. Y a nosotros como cristianos, que estamos bregando en esta noche, parecería espiritual en nuestra sociedad, que estamos nadando en nuestro pecado, en nuestra forma de ser, en nuestros errores, ¿somos capaces de tirarnos al agua cuando escuchamos que el Señor está vivo? ¿O simplemente nos quedamos expectando como quien dice, vamos a ver qué hacemos? Dios no está esperando que nos convirtamos en santos para seguirlo. Él ya sabe que somos pecadores, hermanos. Él ya sabe que la gran mayoría de acá, incluyéndome yo primero, estamos en pecado, porque vivimos en el mundo, en la historia. Pero eso no debe impedirnos lanzarnos al agua del testimonio. No debe impedirnos tratar de caminar en el Señor. No debe impedirnos, no importa nuestra vida, decirle que sí al Señor. No debe impedirnos eso. Somos llamados a ser luz y sal.
No esperemos que cristianos de otra parroquia o que los curitas o que las hermanitas sean los que den testimonio. Seamos nosotros los primeros en dar testimonio de vida, desde nuestra edad, desde nuestra realidad, desde nuestra condición e incluso desde nuestro pecado. Feliz culpa que mereció tan grande Salvador, cantábamos en el pregón pascual, el sábado de resurrección. Por lo tanto, mis queridos hermanos, como cristianos no podemos buscar pretextos y decir, no, yo así estoy bien. ¿Para qué? No sé, Cristo es muy exigente. Mejor me voy a quedar ahí escondidito en mi pecado cotidiano porque me gusta, ya me acostumbré, yo no voy a cambiar. Esas no son actitudes, esas son actitudes cobardes. Y nosotros no tenemos un espíritu cobarde, tenemos un espíritu de valentía, tenemos un espíritu de vida, de impulso, que hace que nosotros venzamos el mal. No que el mal nos venza a nosotros, que es lo más fácil y lo más cómodo, sino que es que nosotros venzamos el mal y tenemos la capacidad de hacerlo, mis queridos hermanos. Lo que pasa es que muchas veces no queremos hacerlo. Por lo tanto, esta resurrección de Cristo no se puede quedar en nada más una bonita celebración litúrgica. La liturgia de la vida es más importante. Obviamente en la Eucaristía nosotros celebramos ese culmen de la vida cristiana y es fundamental, pero no se quede acá. Tiene que salir por esas puertas y tratar bien a su familia, tratar bien a su hermano, a su hermana, a su cónyuge, aunque sea su cruz. Ahí se va a santificar, ¿sí? Tiene que tratar bien usted a los enfermos, a los ancianos, a los menos favorecidos. ¿Acaso la Iglesia como madre no nos está diciendo que estamos en el año de la misericordia? Pero qué triste es ver que la resurrección de Cristo, esa luz que ha cambiado para siempre la historia, no es capaz de cambiar mi carácter. Imagínese usted, no es capaz de cambiar mi carácter. Sí cambió la historia, cambió la creación, cambió la vida, venció la muerte, pero no puede vencer mi cascarrabias. ¿Cómo es eso? ¿No será eso un pecado contra el Espíritu Santo, dudar del poder de Dios que me puede cambiar? Ahí es donde nosotros debemos manifestar que Cristo ha resucitado de entre los muertos, que Cristo sigue vivo y que Cristo está aquí. Es la única forma como nosotros podemos hacer esto. Cuando nosotros cerremos nuestros ojos al mundo, vamos a ver la gloria de Cristo. Lo veremos tal cual es, como lo dice la segunda lectura. Vamos a alabar junto con toda la asamblea de elegidos al Cordero, como dice la segunda lectura. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y todos dicen amén. No estoy diciéndolo como una dinámica, aquí en la segunda lectura dicen amén. Es decir, el más grande así sea de la Biblia. Pero nosotros no podemos pretender ir a alabar al Señor del cielo si aquí no damos testimonio de Él. ¿De qué sirve que nosotros vayamos al cielo y digamos, tuyo es el poder, el reino por los siglos de los siglos, amén, y aquí yo no soy capaz de vencer el mal, no soy capaz de vencer el pecado? Por eso, todo esto es una unidad increíble. Entre la muerte de Jesucristo y la redención en el cielo está nuestra historia, y somos como un malabarista que va ahí tratando de caminar en la cuerda floja. Entre el pecado, entre el bien, entre mi inconstancia, entre la constancia. Ese es el ser humano. Así somos nosotros, y Dios lo sabe. Así que animémonos, mis queridos hermanos,
Cristo ha resucitado y su luz quiere entrar en nuestro corazón para disipar las tinieblas del pecado y de la muerte y para redimirnos. No nos quedemos atrás. Vayamos como aquellas vírgenes prudentes con las lámparas en las manos, alabando a Cristo en medio de una sociedad que no quiere escuchar hablar de Dios. Cristo está vivo y gracias a que Cristo está vivo, nosotros nos llamamos iglesia. Así sea, hermanos. Nos ponemos en pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al Señor Jesús, que se hizo compañero de camino de los discípulos que dudaban de Él, pidámosle que acompañe también a su iglesia que peregrina entre las dificultades e incertidumbres de esta vida. A cada petición vamos a responder: danos, Señor, tu paz. Danos, Señor, tu paz. Por la Iglesia, pueblo de Dios, para que todos los que somos parte de ella vivamos nuestra fe con entusiasmo y demos testimonio de la misericordia de Dios. Oremos. Danos, Señor, tu paz. Por el Papa Francisco, para que siga anunciando el mensaje gozoso del Evangelio a todos los pueblos de la tierra. Oremos. Danos, Señor, tu paz. Por los gobernantes, especialmente por las autoridades de nuestro país, para que ejerzan sus funciones trabajando por el bien común. Oremos. Danos, Señor, tu paz. Por nuestras familias, para que nuestra vida sea iluminada por el esplendor de la Pascua del Señor. Oremos. Danos, Señor, tu paz. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos capaces de reconocer la presencia del Señor, resucitado en el prójimo que camina a nuestro lado, en las Sagradas Escrituras y en el pan de la Eucaristía. Oremos. Danos, Señor, tu paz. Señor Jesús, concédenos en esta Pascua la gracia de reconocerte en tu palabra y en tus sacramentos, para que caminemos por nuestra vida con amor y esperanza, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a pedir a los padres de Arana Fiorella, Génesis Belén y Milagro Belén que les traigan aquí al altar del Señor para su debida presentación.
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.
y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Roberto Edgardo, José Pablo, Iván Alejandro, Teresa de Jesús, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y auxilio de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bosco, el beato Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo que vive, dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta la próxima.
Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Te adoro, Jesús mío, presente en el pan consagrado. Te amo por lo que tú eres para mí, mi Dios y mi Salvador. El banquete está listo. Vengamos con mucho amor y devoción a disfrutar de él. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén.
espiritual. Hermano, hermana, que no has recibido a Jesús sacramentado personalmente, te invito a que repitas conmigo la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que tú estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas, ya que no lo puedo hacer en este momento sacramentalmente, ve por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno completamente a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Avisos parroquiales. Los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud te invitan a su excursión hacia la Ruta de las Flores, a realizarse domingo 17 de abril. Hora de salida 5:30 de la mañana. Costo del ticket $10. Incluye transporte y desayuno. Fondo a beneficio de los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud. Muchas gracias por su apoyo. Más información a la salida del templo. Grupo Sagrado Corazón les hace una cordial invitación a su excursión con destino al Turicentro Amapulapa, día domingo 17 de abril. Salida después de misa de 6:30. Valor del ticket $5. Más información a la salida del templo por la mañana de este día. Rifa de una canasta de artículos de primera necesidad. Colabora con la fiesta en honor a María Auxiliadora. Puede adquirir su número a la salida del templo. El Misterio Batallón del Espíritu a la salida del templo está inscribiendo a personas del sector parroquial que por su enfermedad no pueden asistir a la misa. Se les visitará para llevarles la palabra de Dios el domingo 24 de abril y el 1 de mayo. Regálate un fin de semana de encuentro matrimonial. Una cordial invitación de encuentro matrimonial mundial se realizará del 29 de abril al 1 de mayo. Consultar en cartelera para más información. Nos ponemos de pie para recibir la bendición final. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, antes de la bendición, escucharon un aviso acerca de los peregrinos que van a ir a la Jornada Mundial de la Juventud. No me gustaría que la comunidad cristiana no supiera quiénes son. Yo no sé si los 6 que van a ir están por acá. Si pueden pasar, no los estoy enviando, todavía no les envío, pero quiero que más o menos los conozcan los que estén, que vayan a ir a la jornada, no los 6. Para que más o menos sepan quiénes van a ser los representantes de la parroquia en Cracovia, ¿verdad? Entonces, creo que solo está la mitad ahorita. Al menos ya más o menos saben quién es. Ellos con mucho esfuerzo están tratando de conseguir $2,500 para poder ir a la Jornada Mundial de la Juventud. A estos mis queridos engendros, yo sí les digo, no vayan a creer que porque son malos, no, ellos son muy santos. Les digo que ellos son misioneros de la misericordia, porque le van a llevar al Papa el amor de esta comunidad, y van a regresar con el amor del Papa para ustedes. Así que quiero que más o menos los conozcan y que vean que vale la pena que nosotros ayudemos a estos jóvenes que están con este deseo de esta experiencia. Son valientes porque es un camino difícil, pero sí quiero que los conozcan para que ayudemos. Va a salir esta excursión el 17, ojalá, y aunque no vayamos, por lo menos compremos el ticket, y si no, también vienen actividades para esta peregrinación. Ellos son miembros activos de la comunidad y son un selecto grupo. Así que, para que ustedes los conozcan y para que no se vayan tristes, denle un aplauso, por favor, para que ellos sepan. Gracias. Faltan 3, porque son 6, pero
vamos a estar pendientes de eso. En algún momento determinado van a tener su envío. Bien, vamos a pedirle a nuestra Madre, la Reina de la Paz, que interceda por nuestros jóvenes y que interceda por nuestro Salvador. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Tenemos un aplauso pendiente para Débora. Está Débora con nosotros. Muchas felicidades por tus 15 años. Vamos a dar un fuerte aplauso por este cumpleaños. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Feliz domingo y feliz semana para todos. Gracias igual.